Hola, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a analizar la unidad número 5. Esta es la clase también número 5, cuyo tema a tratar son las expensas. Como todos sabemos, en todo consorcio sometido al régimen de propiedad horizontal, cada propietario o consorcista debe abonar un monto para solventar todos los gastos que este consorcio tiene mes a mes. Bien. Bueno, la ley, en su artículo número 8, establece esta obligatoriedad. Dice, los propietarios tienen a su cargo, en proporción al valor de sus pisos o departamentos, salvo convención en contrario, las expensas de administración y reparación de las partes y bienes comunes del edificio indispensables para mantener en buen estado sus condiciones de seguridad, comodidad y decoro. Bien, si vamos a analizar esta definición, en primer lugar dice los propietarios tienen a su cargo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada propietario va a pagar expensas, o sea, a cada unidad le va a corresponder un monto de expensas en proporción al valor de sus pisos o departamentos. Bien, ¿qué pasa con este tema? Nosotros dijimos en otra oportunidad, pero bueno, ahora lo vamos a aclarar un poco más, que el reglamento bien establece dentro, digamos, de su articulado, dentro de su desarrollo, un porcentaje que se le asigna a cada unidad y ese porcentaje muchas veces se toma para lo que es las liquidaciones de expensas. Ahora, este porcentaje, bien, este coeficiente que se va a aplicar para el cálculo de las expensas, ¿cómo se determina? Bien, hay varias formas. Por un lado, el artículo 3 en su párrafo segundo dice: el derecho de cada propietario sobre los bienes comunes será proporcionado al valor del departamento o piso de su propiedad, el que se fijará por acuerdo de las partes o en su defecto por el aforo inmobiliario a los efectos del impuesto o contribución fiscal. Y además, el inciso 2 del artículo 3 del decreto reglamentario establece la obligatoriedad que tiene que estar en el reglamento de determinar la proporción que corresponde a cada piso o departamento con relación al valor del conjunto. Entonces, de las normas, de estas dos normas, surge lo siguiente: que el valor de la unidad, o sea, por ejemplo, no sé, un departamento vale $80.000, ¿no? Que el valor de la unidad es la pauta para poder establecer ese coeficiente. Pero ¿cómo se determina este valor? Puede ser, por un lado, por acuerdo de partes. Esto significa que al redactar el reglamento se le asigna un determinado valor a esa unidad. Bien, por el otro lado, por el aforo inmobiliario. Bien, o sea, viene ese valor determinado desde la dirección de rentas para el cobro del impuesto. Y por el otro lado, el valor puede estar, digamos, determinado por cuestiones métricas, sea por la medida o la superficie que tiene el departamento, o también por otras cuestiones que nada tienen que ver con la superficie del lugar, sino, por ejemplo, no sé, algún detalle, algo que lo haga especial, algo que tenga una mejora. Bien, y ese valor que se le da al departamento, ese coeficiente que resulta, es lo que servirá de cálculo para determinar el monto de las expensas. Entonces, lo que quiero que quede claro en este punto es que el valor, como dice acá, ¿no? Como dice acá, a su cargo en proporción al valor de sus pisos o departamentos, puede venir de distintos lados, ¿no? Y en el reglamento tiene que estar esto establecido para que la persona que debe pagar las expensas pueda saber de antemano cuál es, digamos, qué criterio, digamos, se usa para poder determinar ese monto.
¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que tiene a su cargo estas personas? Bueno, dice las expensas de administración y reparación de las partes y bienes comunes del edificio. Hay que hacer una diferencia entre, mejor dicho, muchas veces he escuchado decir que referirse a las expensas como ordinarias o comunes. Está mal. Las expensas, todas las expensas son comunes. ¿Por qué? Porque las pagamos todos. O sea, ese es el género, digamos, la expensa común. La especie quiere decir que esas expensas comunes pueden subdividirse en expensas ordinarias o expensas extraordinarias. Entonces, cuando uno va a alquilar un departamento o va a comprar un departamento y pregunta cuál es el monto de las expensas ordinarias, ojo, porque ese monto puede no incluir algún monto extraordinario, como de ser, más adelante lo vamos a ver, un fondo de reserva, un gasto, digamos, por alguna reparación. Bien, siempre hay que preguntar cuál es el monto de las expensas comunes. Lo mismo cuando uno va a alquilar. Bien. Por otro lado, estas expensas, como bien dice acá, son para el mantenimiento y reparación de las partes, ¿bien? Que eso ya lo dije antes. ¿Qué quiere decir esto? Que ese pago que uno hace es para el mantenimiento y la seguridad del edificio, bien, donde vivimos todos. Y por lo tanto es obligatorio, porque bien dice acá que son indispensables. O sea, no podemos dejar de pagar esas expensas. De hecho, mucha gente no las paga, después vienen los posteriores juicios por expensas y las ejecuciones, digamos, por parte del consorcio del inmueble, que es deudor. Pero bueno, este pago es obligatorio. Ahora, hay que diferenciar lo que es una expensa ordinaria de una expensa extraordinaria. La ordinaria es, como dice bien acá, es el gasto que se repite por periodos regulares y predeterminados. Por ejemplo, los sueldos, las cargas sociales, los gastos de, no sé, de limpieza, los gastos de fotocopias de todos los meses, los honorarios del administrador. Bien, esos son gastos ordinarios. Los gastos extraordinarios es un gasto eventual, o sea, no previsto, circunstancial, que no es común, que está impuesto por las circunstancias o por voluntad de la asamblea. Y en esto entra, por ejemplo, el controvertido y polémico fondo de reserva. Bien, la ley no establece que es obligatorio que todos los consorcios tengan un fondo de reserva. Esto lo crea la asamblea. Bien, la reunión de los propietarios se reúnen, ven necesario la creación de un fondo de reserva, aunque a veces puede estar determinado en el reglamento como una obligatoriedad, pero no es el común de los casos. Y lo importante que es necesario destacar que el fondo de reserva tiene que tener un monto, una recaudación mensual determinada por un periodo determinado, bien, y con un fin determinado. Por ejemplo, es necesario hacer un trabajo de medianería, o sea, las medianeras tienen humedad, están hechas un desastre, hay un montón de propietarios afectados, es necesario urgente hacer un trabajo de medianera que tiene un costo demasiado alto. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a crear un fondo de reserva que va a tener un monto mensual, que va a estar en una columna aparte en la liquidación de expensas, porque es un gasto extraordinario, no es parte de los gastos comunes y ordinarios del edificio, es un gasto extraordinario. Y muchas veces pasa que los inquilinos, al redactar los contratos, no hacen la diferencia entre lo que es la expensa ordinaria y la expensa extraordinaria, con lo cual después terminan pagando este tipo de gastos que no les corresponden. Porque son quizás a veces para beneficio del propietario, no para él. Porque el fondo de reserva también puede ser constituido, por ejemplo, porque el consorcio quiere hacer una inversión. Quiere poner plata en el banco, hacer una inversión o comprar algo, o por ejemplo, hacer una estructura publicitaria, entonces necesita, reunir una determinada cantidad de capital como para afrontar esos gastos por una cuestión de un ingreso extra, ¿no? Bueno, esto debe estar hablado en asamblea, resuelto en asamblea, bien, para poder establecerlo. Ahora, hay un caso que es el tema de los servicios no gozados. Que esto es muy común, pero muy, 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 muy común. Por ejemplo,
Supongamos que un local, hay edificios que tienen, por ejemplo, locales, ¿no? Que son en el edificio y además tiene un local. Suele suceder que unidades funcionales o locales o determinados propietarios no usan determinados servicios que tiene el consorcio. Es el típico caso del propietario de la planta baja que no usa el ascensor, por ejemplo. Pero bueno, si la propiedad tiene una terraza, si quiere ir a la terraza tiene que ir por el ascensor. Entonces, eso digamos es una especie, la jurisprudencia en ese caso como que tiene un criterio poco definido, le hace pagar la luz, pero no le hace pagar otros gastos, bueno, en fin. Pero la cuestión es que un caso típico es el del local. El local que tiene salida a la calle, que tiene su propia conexión de agua, de luz, y obviamente no usa, por ejemplo, servicios del consorcio, con lo cual no tiene por qué pagar esos gastos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Paga otros gastos quizás, pero no esos. Entonces, ¿qué se hace? Se plantea en la asamblea, bien, que uno quiere tener este tipo de exención. A veces esto está en el reglamento, porque cuando el edificio fue construido, si fue construido ya de antemano con el local, entonces el constructor que redactó el reglamento puede establecer esto de antemano, como que ese local va a tener tal exención en cuanto al pago de las expensas comunes y demás. Pero si esto no está, es necesario modificar el reglamento, bien, agregar esta exención en el reglamento, y de hacer un planteo y no tener éxito, la única vía es la judicial. Y ahí, bueno, como bien dice acá, la jurisprudencia no tiene un criterio muy definido que digamos. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso de gastos que son necesarios y urgentes? El tercer párrafo del artículo 8, como bien dice acá, dice: cualquiera de los propietarios, en ausencia del administrador y no mediando oposición de los demás, previamente advertidos, puede realizar expensas necesarias para la conservación y reparación de partes o bienes comunes con derecho a ser reembolsados. Podrán también cualquiera de los propietarios realizar las reparaciones indispensables y urgentes sin llenar los requisitos mencionados, pudiendo reclamar el reembolso en la medida en que resultaren útiles. En su caso, podrá ordenarse restituir a su costa las cosas a su anterior estado. Hay que diferenciar qué se entienden por gastos necesarios y qué se entienden por gastos urgentes. Supongamos, siempre que hay un problema en un consorcio, al primero que nosotros recurrimos es al encargado. Bien, porque es lo que uno tiene más cerca, por lo general. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando el encargado no está? Se fue de vacaciones, hay un suplente que solamente viene, limpia y se va, y a la noche no está. Hay un caño que se rompió y se está inundando, no sé, el sótano, o se está inundando un pasillo, o se está inundando algo, o hay un peligro de incendio porque hay un cortocircuito en los paneles, o sea, miles de situaciones. O por ejemplo, la puerta de entrada se rompió, no se puede entrar, hay gente que viene del trabajo, no puede ingresar. Bueno, ¿qué pasa acá? Si el administrador no está, bien, hay gastos que se toman como necesarios, o sea, para la conservación y reparación de determinadas partes comunes. Por ejemplo, la puerta esta. O puede ser en ese caso también un gasto urgente, dependiendo la situación, dependiendo también el momento del día. Si esto ocurre capaz que no sea a las 2 de la tarde, no es que ocurra a las 4 de la mañana, por ejemplo, o un domingo, ¿bien? O si el administrador, por ejemplo, se fue de vacaciones y no está, ¿bien? Para que este gasto necesario pueda ser reembolsado, es necesario que no esté el administrador, uno no puede encontrar al administrador, no haya oposición del resto. O sea, yo propietario me quiero hacer cargo de arreglar, no sé, X cosa, tengo que avisar a todos de lo que pasó y ninguno tiene que oponerse a que yo lo haga. Entonces, en ese caso, sí media el reembolso. Con los gastos urgentes, estas tres cosas no son necesarias. Como es un gasto urgente, uno no se va a poner a avisarle a todo el mundo, a ver si está de acuerdo, si no está de acuerdo, no. Acá lo que importa es que ese gasto haya sido útil. Bien.
Si no, a costa del propietario que lo hizo, que después se va a determinar en la asamblea si fue útil o no, deberá volver las cosas a su estado anterior. El último tema de esta unidad es la liquidación de expensas. Bien, otro gran punto importante y controvertido en todo lo que es el consorcio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los administradores no saben liquidar expensas. Hacen unas liquidaciones de expensas que no se entienden, que quizás no son contadores, entonces las hacen como pueden, o aquellas personas precavidas que ponen a un contador de por medio, que tiene cierta capacidad, tiene ciertos conocimientos como para hacer este tipo de cosas, el común de la gente a veces no las entiende. Entonces, vamos a diferenciar. Hay distintas formas de liquidar expensas. Tenemos una expensa o una cuota fija. O sea, yo tomo el año anterior, hago un cálculo más o menos, un presupuesto anual, hago, no sé, tanta plata, 12.000 pesos fueron las expensas, por decir una tontería. Bueno, la vida son 1.200 por mes. Bueno, entonces hago un prorrateo entre todos y aumento esa expensa que surge un 10 o un 15% por las dudas de que pueda pasar alguna cosa. Entonces, este tipo de forma de liquidación tiene la ventaja de que uno no tiene sorpresa. Va a pagar eso siempre y punto. ¿Bien? Ahora, el que se usa normalmente es el de mes vencido. Bien, a mí me llega la liquidación de expensas por mes vencido. Yo estoy pagando en agosto los gastos que se hicieron en julio. Bien, entonces este tipo de liquidaciones tiene la parte negativa de que no sabe, digamos, cuánto le va a venir de expensas. Un mes viene una cosa, otro mes de otro, depende si hubo un aumento circunstancial a través de una asamblea, se decidió hacer un gasto, ¿bien? ¿Qué pasa con los rubros? Ahora, la ley 3254 de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 10, dice de las liquidaciones de expensas, ¿bien? Nos da una idea de lo que tiene que tener una liquidación de expensas, ¿bien? ¿Qué rubros deben integrar? Por un lado, ¿y qué datos tienen que tener? Bueno, los datos del administrador, el nombre, el domicilio, el teléfono, el quit, el quil, el número de inscripción, los datos del consorcio con su quit, su clave de identificación en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios y Rentas, el detalle de los ingresos y egresos, el nombre y cargo del personal, o sea, nosotros tenemos un encargado en el consorcio, bueno, a ver cuál es el nombre, qué tipo de cargo tiene, qué categoría, su número de quit, el sueldo básico, las horas extras, o sea, todo el detalle, bien, las cargas sociales, los pagos que se hicieron, los suministros, los servicios, los abonos a contratistas, el nombre de la empresa en el caso, su número de quit, quil, la matrícula, el trabajo realizado, qué elementos se requirieron, el importe total, si se pagó en cuotas, cuántas cuotas son, el pago de los seguros, la compañía, la póliza, el tipo de seguro, los elementos asegurados, el recibo por el cobro de los honorarios del administrador con su número de quit, el número de inscripción en el registro, su situación fiscal. Si hay juicios en el edificio, tiene que haber también una parte que detalle estos juicios, o sea, un resumen de cómo va, en qué estado está, el juzgado interviniente, el número de expediente, la carátula, el objeto, el estado, el capital reclamado. En los movimientos de las cuentas bancarias, si es que digamos, el consorcio tiene una cuenta bancaria, qué montos son, si hay un fondo de reserva, bueno, a ver, qué monto tiene ese fondo de reserva, bien. Ahora, otra cosa que quiero aclarar es a ver, hay un tema en lo que es propiedad horizontal con el tema de las expensas que es muy común, que a muchos les resulte, digamos, un poco más complicado de entender, que es este en particular, ¿no? El tema de la liquidación de las expensas, de qué rubros hay que tomar en cuenta. Y bueno, para la tranquilidad de todos ustedes, en el material complementario van a encontrar
un modelo de liquidación de expensas, bien como para que ustedes tengan una idea de lo que es una liquidación de expensas, para que lo puedan comparar también con el suyo, para que puedan ver las diferencias, para que las podamos discutir en el foro. Otra cosa que quiero, bien, que es muy importante, es el tema de las multas. Bien, en los consorcios siempre hay alguno que otro moroso, bien, que no paga las expensas en término. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Es más, hay muchos consorcistas que pagan cada 2 meses, porque en el reglamento a veces establece que para poder iniciar un juicio de ejecución de expensas es necesario que pase X cantidad de tiempo, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, bien, entonces uno tiene que esperar ese tiempo para poder hacer una intimación para el pago de expensas y poder iniciar una instancia judicial para llegar a lo que es, digamos, como dije antes, la ejecución del inmueble, bien, el remate judicial del inmueble y el cobro de las expensas. Pero ¿qué pasa? Hay propietarios que aún así pagan cuando quieren. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? O sea, en realidad no es una solución efectiva, pero por lo menos es una propuesta estableciendo una multa. Bien, una multa 30, que es como una multa, digamos, un punitorio a no pagar las expensas en término, que puede establecerse esto en asamblea, una X cantidad de pesos, o un porcentaje, o un interés. Bien, eso se establece en asamblea. Y también es muy importante, porque eso da conciencia de que el pago de la expensa es obligatorio y que hace al mantenimiento y conservación del inmueble. Entonces uno no puede pagar las expensas cuando quiere. Bien. Bueno, doy por concluida esta unidad. Todas las dudas que tengan, por favor, tengan bien volcarlas en el foro. Quedo a disposición de todos ustedes. Y bueno, en el material complementario encontrarán el tema de las liquidaciones de expensas. Voy a dejar también jurisprudencia al respecto. Y bueno, cualquier duda quedo a su disposición. Muchas gracias.